Hola hermanos, hola hermanas, hola gente que nos puede estar mirando. Les damos la cordial bienvenida a esta tercera edición de Cápsulas de Bendición con nuestro pastor y con nuestro hermano Luis. Así que vamos a comenzar este maravilloso capítulo. ¿Cómo está, pastor? Hola, muy bien, Diego. Hola, Luis. Qué bueno estar con ustedes de nuevo para que nuestros auditores o nuestros, ¿cómo se dice? Los destinatarios de esta cápsula, ¿cierto? Claro. Sí, todos los que, claro, porque como también está la opción en Spotify de escucharlo como un podcast, Claro. entonces... auditorio en general, ¿cierto? De esta cápsula, decirles que son las 6:24 de la mañana para que nos crean que estamos muy de temprano trabajando, ¿cierto? Produciendo este contenido que es un contenido de bendición, que tiene el valor agregado, ¿cierto? No es humorístico, no es ridículo, a pesar de los rostros Claro. de los que estamos acá, Pareciera. sino que es un contenido de bendición. Nuestra Amén. idea es que sean cápsulas, como lo dijo Diego, ¿cierto? De bendición. Amén. Luis, ¿cómo estás, Luis? Bien, pastor. Con sueño. Sí, no, la verdad contento de poder estar acá acompañándolo. Son tiempos de mucho provecho, así que la verdad que me siento honrado y bendecido de poder estar compartiendo una palabra, lo que me gusta mucho y sobre todo a esta hora. Amén. Estamos. Sí, como decía mi abuelo, ¿cierto? Con la mente despejada temprano en la mañana. Eso. Bueno, vamos a hablar hoy día como... Este tendría que haber sido como el primer video. ¿Por qué? Porque como este año, ¿cierto? Nuestro lema, nuestro eslogan, la revelación de Dios a nuestros pastores principales, ¿cierto? Es el avivamiento, ¿cierto? Pero un avivamiento tangible, ¿cierto? Un avivamiento que tiene características que son visibles, ¿sí? Y que no es superficial, sino que es profundo y sostenido en el tiempo. Entonces, queremos hacer esta cápsula para que un poco la gente pueda entender o entrar en la idea en términos generales de qué es lo que esperamos este año, de qué es lo que el Señor va a hacer por nuestras vidas. Entonces, este sermón, esta cápsula se llama Un avivamiento cambia vidas profundamente y para siempre. Quiero nada más partir diciendo que un avivamiento, ¿cierto?, es dar vida, avivamiento es avivar, claro, ¿sí? Entonces es como revivir, es como restaurar, es como dar vida y es una obra soberana. El avivamiento por lo general viene de fuera de la persona. Cuando alguien se está muriendo, en el fondo el que lo aviva o el que lo revive, como decimos, es otra persona, ¿sí? Es el salvavidas en el caso del que se está ahogando, el paramédico, ¿cierto? En el caso del que va ahí en la ambulancia. Entonces, por así decirlo, la vida que hemos tenido para los planes de Dios es como una vida moribunda. Entonces el Señor viene y sopla un aliento diferente. Entonces como que el Señor comienza a surgir desde nuestro interior. Desde Pentecostés, que fue el primer avivamiento, como se instauró la iglesia, han habido ahora en nuestra era, en nuestros tiempos más modernos, algunos avivamientos, ¿cierto? Como el avivamiento de Gales, ¿sí? Que tú lo vas a mencionar. Sí, el avivamiento de Gales que ocurrió entre el año 1904 y el 1905. Eso. Wow, de hecho cuando le estaba dando una repasadita ahí, habían dos cosas que puntualmente fueron como el mensaje principal que tenía que ver con la oración y el arrepentimiento. Sí. Yo me acuerdo que una vez, pastor, de hecho, una vez me dieron, decía, yo tenía como una confusión como entre lo que era el remordimiento y el arrepentimiento. Perfecto, sí. ¿Sí? Y en el fondo lo entendí así, como que el arrepentimiento tenía que ver como con el dolor que yo sentía que le había causado a otro. Ajá. Y el remordimiento tenía que ver como lo que me podía pasar a mí Sí, por lo que hice mal. claro. Entonces, en el fondo, cuando yo me arrepiento, en el fondo mi dolor está asociado no por lo que me va a pasar por lo que yo hice, sino por lo que le hice a alguien más. Y en este caso, mi desobediencia, mi falta de búsqueda del Señor o mi falta de obediencia en la práctica es lo que termina dañando mi relación con el Señor y eso me duele. Y también lo tomaba por un punto de que ese arrepentimiento es como cuando vas en una dirección y esa dirección no es la Correcta, adecuada, sí. como cuando te equivocáis de micro. Claro, Claro, te bajas. Se equivocó el Waze. Claro, se equivocó el Waze y O te la mandó esposa. por donde no tenías que ir. Hay que retroceder, claro. Claro, te cambias de vista. Entonces, en el fondo, Tomás, el arrepentimiento es
O sea, no solamente decir, oye, me estoy equivocando, no es lo que debería hacer, debo ir por otro camino, pero ese otro camino va acompañado lógicamente de la oración, el hecho de poder buscar del Señor. Y eso fue algo que ocurrió en Gales, ¿cierto? Donde fue un avivamiento liderado por Evan Roberts, ¿cierto? Sí. Un joven de 26 años. Me encantó leer eso, de hecho. Uno que... bueno, algunos más jóvenes que otros. Sí. Uno que tiene 26 años. Claro. Yo iba a decir eso, pero no, ya hace rato pasó esa parte. Pero sigo siendo joven en el Señor. Y esta oración fervorosa y de confesión que hubo en ese momento terminó generando un resultado que más de 100.000 personas se convirtieran en menos de un año. Wow, entonces yo creo que si nosotros como iglesia también nos volcamos a esa oración y al arrepentimiento, podemos en el fondo ver ese avivamiento concreto como sucedió en Gales en nuestra congregación. Perfecto. Oye, y sin afán de confrontarlos, tan joven ya hacer tanto por la iglesia, hacer tanto Increíble. Por la ciudad, hacer tanto, sí, por el país, sí. Entonces, más que todo como una motivación a aprovechar los años de juventud, ¿cierto? Ahora yo soy el menos indicado para decirlo porque los años de juventud estaba tan lejos del Señor. Y una cosa que me llamaba la atención, con Saúl se ve claramente el remordimiento porque solo le importa que todo esté bien, que la gente no piense que pasa nada malo, y por eso le pide a Samuel que salga delante de los ancianos con él. Ese es puro remordimiento, no perder su estatus. Pero David, cuando falla, cuando peca, cuando comete sus errores, ¿cierto? No le preocupa, no le pide, no me quites el reino, no me quites la corona, solo no me quites tu presencia. Sí. Ahí se ve la genuinidad del arrepentimiento, lo genuino del arrepentimiento de David. De hecho, ahí le decía, contra ti, solo contra ti. Claro, por supuesto, le da lo mismo todo lo demás, sí. Hablemos un poco del avivamiento de la calle Azusa. Sí, bueno, antes del capítulo de hoy día, yo soy un fan de William Seymour y del avivamiento de la calle Azusa, más que nada porque toca diferentes factores, primero sociales de la época, relacionales, y además de todo, no sé en el avivamiento de Gales hasta qué punto llega a nuestras vidas, pero nosotros directamente estamos relacionados, o sea, me refiero a nosotros, nuestra iglesia, directamente está relacionada con este avivamiento que es de la calle Azusa, que ocurre en el año 1906, donde un joven, igual pastor afroamericano, que era William Seymour, se entera de que empieza a haber un movimiento ahí cerca de la ciudad. Él va a estudiar acerca de el movimiento pentecostal. Realmente antes venía como mucho una onda de que el Espíritu Santo existía, existía la Trinidad, todo el tema, pero no existía esta, podríamos decir, como evidencia. Esta manifestación visible, claro. Y tamaña manifestación. Entonces, de repente, él comienza a hablar con una amiga que era pastora y con otras personas, y se da cuenta de que hay personas siendo bautizadas por el Espíritu Santo. Entonces, él va y vuelve a su congregación chiquitita que estaba cerca de la calle Azusa, y comienza a darle ruedo a este fervor. Lo primero que él comienza a hablar es claramente de hechos, pues. Hecho 1, baja la presencia del Espíritu Santo, están los 120 reunidos, ¡fua! Y yo creo que en ese punto me gustaría a mí detenerme un poquito. Es increíble lo que puede generar la comunión, la unidad y la búsqueda de una sola cosa. Sí. Como realmente si la iglesia comienza a hablar, y la iglesia me refiero a las personas, no al templo, claro, si comenzamos a hablar una sola cosa, si comenzamos a alimentarnos de ese deseo ferviente realmente, que no haya como un tema de agendas propias, sino como decir, vamos todos tras este mismo objetivo. Yo creo que es algo que se puede lograr. Incluso ellos no solamente afectaron a su región, que fue la calle Azusa y el entorno de Los Ángeles y todo el tema, sino que saltó a diferentes países, a Sudáfrica, África y a Chile posteriormente. Y es increíble ver como personas que eran afroamericanas, que en ese tiempo no eran personas muy valoradas para nada, en un sector súper pobre. Después tuvieron que comprar una iglesia bautista que estaba como media botada. Y la iglesia tampoco era tan grande, pero venían medios, y ahí me encanta, venían medios a un poco burlarse de la situación, porque eran negros y latinos y chinos y todos gritando, y habían milagros y todo el tema, pero medios venían a burlarse de la situación.
Entonces, ¿qué pasa? Que la misma exposición que les dieron esos medios llamó a más gente y a más gente y a más gente. Y hay una primera etapa de una edición que no recuerdo muy bien cómo se llamaba, algo de Hope Journal o de Revival Journal, y decía el avivamiento es ahora, o el avivamiento llegó. Perfecto. Y ahí es donde explota todo. Ahí empiezan a llegar pastores de diferentes lados, pastores que ya tienen congregaciones, Ajá. que se empiezan a escuchar un poco como un nuevo Pentecostés. Gente Claro. de muchos lugares que iban, Claro. recibían lo que tenían del Espíritu Santo, volvían a su iglesia y esto explotaba. Y hay iglesias que, no sé, 30.000 personas. Claro. Y ahora vamos a hablar de lo que pasó en Chile, que fue esa persona viene desde Claro, ahí. también tiene una conexión con el avivamiento Exacto. de Azusa. Pero Sí. a lo que me gustaría, como ya antes de terminar el punto, es tan genial decir una iglesia que busca la intimidad con el Padre, una iglesia que le crea una palabra, como decía usted ayer. A veces sabemos tanto, o no, yo no, pero hay personas que saben tanto de teología, que saben tanto de escatología, que saben tanto de tantas cosas, que no es malo que sepamos y que está muy bueno que aprendamos, pero hay personas que con poco de conocimiento lo llevan tanto a la práctica que pareciera que la Biblia fuera su manual de vida. Claro. O sea, de repente estas personas quizás no sabían tanto del Pentateuco, pero sabían de Hechos. Y Hechos se lo comieron y lo vivieron y creyeron y caminaron y actuaron para. Entonces, yo tengo una percepción de que es algo que va a suceder este año, realmente porque yo fui a Santiago, usted igual estuvo en los diferentes congresos y cosas que se están haciendo, y más allá de los congresos, es increíble lo que está pasando con la gente allá. Entonces como que ya se venía oliendo algo así y ahora es como... El hambre por la presencia. El hambre por la el presencia. correr, sí. El amor de Cristo manifestado en las personas que de repente te atienden al momento de llegar en el auto, estos chicos que andan de verde. Sí. Y eso. Y ahora viene la parte del avivamiento en Valparaíso, que es lo que a sí. nosotros nos afecta más porque es algo que pasó hace 100 años. Y para mí es maravilloso, increíble. Y sobre todo porque es algo que pasó acá mismo Eso. en nuestra tierra, sí. Si es chileno es bueno. Es bueno, claro, no es algo que tengamos que ver que le pasa a los gringos Exacto, y a claro. otros, sino que es algo que pasó acá y fue poderoso y ahora la prensa y los medios de prensa, para burlarse o no, estaban puestos acá, claro. Pero sí me llama profundamente la atención que en realidad... Dios puede usar a medios, ¿cierto?, que tenían el propósito de burlarse y terminaron trabajando a favor de los planes del Señor. Increíble. Para difundir, para hacer llevar todo lo del avivamiento. Pastor, consulta. Sí. O sea, no consulta. Como hoy día sería mucho como la plataforma, no sé, pues hay muchas plataformas que se burlan mucho de nuestro credo, no hay ningún problema. Pero claro, hoy día es mucho más global. Po. Antes tenía que ir un diario, foto, periodista. Hoy día es cosa de que alguien vaya a una iglesia, suba un video y viral. Por supuesto. Para criticarlo o para celebrarlo. Hoy día estamos mucho más expuestos. Entonces, un avivamiento estaría expuesto, pero imagínese Twitter cómo ardería. Por supuesto que sí, por supuesto que es mucho. Como esto que pasó hace poco en Estados Unidos, que tuvo también, que fue muy mediático. Sí, que estuvo como 2 semanas, una cosa así, en la universidad. Sí, correcto. Yo creo que de todos los avivamientos que han habido, recogemos algo, porque el modelo de la oración de arrepentimiento se acentuó mucho con el avivamiento de Gales, pues claro. Y el modelo intercultural y el modelo de que no se necesitaba que fuera un misionero gringo el que provocara el avivamiento, ¿cierto? Es lo que aprendemos de la calle Azusa. Y el mensaje del avivamiento de Valparaíso, ¿cierto? Que fue en 1909, liderada por un misionero metodista, ¿cierto? Willie Hoover, muestra que las personas podían empezar a experimentar un encuentro profundo con el Señor. De hecho, una cosa anecdótica, ubican ustedes a muchas iglesias que se usa mucho, ya casi a veces como un cliché sin sentido, el gloria a Dios, gloria a Dios. Sí. Gloria. En el avivamiento de Valparaíso fue que comenzó. De pronto quedaba en momentos como en silencio o solo de susurros en lengua y se levantaban 2 niñitas
más por el Espíritu Santo, y corrían al altar y levantaban sus brazos y decían gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, y se sentaban. Y después otro rato volvían y de pronto la congregación empezó a acompañar, pero empezó a hacer algo espontáneo, movido por el Espíritu Santo. No como ha ocurrido a veces, que no sé si lo han escuchado, yo como vengo de ese contexto, ¿cierto? Lo viví. Mientras el coro se prepara con una alabanza, Demostré démosle gloria gloria. a Dios, como algo tan sin sentido, y de pronto así gente con los brazos... o Una hablando cortina. con otro, claro, como una cuestión así que no, que se, rutinaria, como... que se perdió totalmente del por qué? sentido original, de la motivación, del cómo y el por qué se hacía, claro. Pero ahí partió el tema de la gloria a Dios. Entonces, el avivamiento de Valparaíso genera un encuentro profundo con Dios, y también lo que muchas veces se ha dicho y que tuvo, digamos, en Pentecostés, la pasión por hablar del Señor. Desde ahí de Valparaíso salieron muchos a predicar a las regiones, a predicar a las provincias, a los cerros. Tuve la oportunidad hace años atrás de conocer una iglesia en un sector casi cordillerano que se llama Capitán Pastenes, y esa iglesia la habían fundado misioneros que habían venido del avivamiento de Valparaíso. Entonces, quiero decir, dejó huellas por todo Chile y por toda Latinoamérica, porque el avivamiento sin duda es un combustible para salir a predicar la palabra. Vino la persecución a Jerusalén y todos, dice la Biblia ahí en Hechos, iban por distintas aldeas, por distintas ciudades, gozosos de poder hablar del nombre de Jesucristo. Sí, sí. Sí. O sea, no, como acotación, yo creo que es importante que sepamos que si la iglesia donde conocimos a Jesús, nuestro primer pastor, la primera persona que nos habló de Cristo, si nos vamos a la raíz, casi siempre llegamos a una iglesia pentecostal, Sí, o una iglesia, entonces sin de verdad duda acá alguna, todos venimos sí. como un poco de ahí. Y increíble, eso es que a mí me parece como un orgullo decir, o sea, un orgullo, ¿Cierto? pero, Sí, pero en como buena, genial, una sí, bandera genial, sí. así decir, sí, yo vengo Sí. de ahí. O sea, a mí, por ejemplo, la iglesia pentecostal yo tuve una reivindicación como hace un año, de decir, de empezar a verle todo lo bueno y todo lo increíble que nos Claro. aportaron. Y el resto, bueno, Perfecto, súper. Sí, al final tiene que ver con un tema más de formas que de fondos. Pues, Claro, sí, en el fondo claro. todos amamos al Señor y, bueno, como dice usted, hay cosas que a lo mejor de repente fueron mutando a hacerlo como algo como sin sentido, Sí, como decía usted en algunas sí. cosas, pero el trasfondo de todo lo que hay detrás es netamente de una búsqueda del Señor, así Sí, que... Por supuesto. Mm. Yo creo que mientras el fondo esté bueno, la forma, porque hace poquito alguien que vino a la iglesia me dijo, me encantó la presencia del Señor, me encantó la palabra, me voy muy bendecido, me cargaron las luces, me cargaron las mujeres con blue jeans arriba del escenario. Ah, perfecto, le dije, te cargó la forma nomás, pero lo importante te bendijo, claro. Así que te vaya a ir confrontado y probablemente no vuelvas, pero por algo que es superficial, que no es lo verdaderamente importante, Claro. que se va a buscar a una iglesia. Otra cosa que tú hablaste era sobre el tema de la unidad y ponerse de acuerdo en una sola cosa. A mí me pasó una experiencia, nos estamos saliendo un poco con pero esta, está con buenísimo. esta cápsula, ¿cierto? Pero a mí me pasó al principio que yo, bueno, siempre he sido condescendiente, tengo una personalidad como de ser muy condescendiente. Gracias, señor. Entonces, Pesadito el pastor. entonces de repente he tenido que aceptar la voz del Señor, porque de pronto, pastor, hagamos esto, ya pues hagámoslo, pastor, hagamos esto otro, hagamos más un evangelismo más social, hagamos más un evangelismo de esto. Estuve a punto de salir a hacer también predicación al aire libre, ¿cierto? Hay varias cosas. Entonces el Señor me tuvo que decir fuertemente, habla de restauración, convierte esta iglesia en una iglesia de restauración, no necesitas andar haciendo 10.000 cosas, haz una cosa y yo voy a hacer que seas conocido como una iglesia, que sean conocidos como una iglesia de restauración. Sí. Es suficiente la gente que está herida y rota, que necesita una iglesia de restauración, como para que tú desaproveches la oportunidad y te pongas a tratar de hacer un poco de esto, un poco de esto, un poco de esto otro. Sé lo que yo te mandé a hacer y yo te voy a respaldar. Creo que ha sido bueno porque estos últimos años hemos logrado que la gente hable un lenguaje de restauración. Sí. Y eso ha dado más respaldo del Señor.
Sí, si nos ponemos de acuerdo, el resultado es que hay más respaldo del Señor. Sí, Amén. sí. Entonces yo quería ahora que, siguiendo la línea original de la cápsula, ¿cierto?, que hablemos un poco de este avivamiento concreto. ¿Por qué? Porque el avivamiento a veces es como una experiencia etérea. ¿Quién no dijo alguna vez, me gustó esa iglesia porque se siente como un calor? Me gustó esa iglesia porque se siente como una agüita en la espalda. Me gustó esa iglesia porque la gente cae al suelo, como si esa fuera una finalidad. Es bonito, es extraordinario, es increíble. Un día escuché a un pastor inclusive decir, estando en el culto, hermanos, aprovechen de sentir la presencia, porque yo sé que sus vidas, no dijo así, pero dijo, yo sé que sus vidas son miserables donde ustedes están, entonces al menos aquí experimenten el poder de Dios. Y no, un avivamiento es algo que prende en la iglesia, pero que luego te acompaña a todas las esferas, por decirlo cierto en términos de Dragon Ball, a todas las esferas de la vida, en todos los espacios de la vida, la victoria que se engendra en tu corazón, que es posible con Dios, se tiene que vivir en todos los lugares. Entonces, no sé si han escuchado ustedes el dicho ya de bajemos las ideas y concretemos y aterricémoslas. Entonces, el avivamiento tiene que ser algo aterrizado. Te doy el pase, Sí, Luis. sí, la verdad, de hecho, eso lo veía como cuando hablábamos así como de lo fácil que a lo mejor te buscar de Dios, te orar, te cantar en la iglesia. Claro, Claramente es sí. sumamente simple porque toda la gente lo hace, pero hacer eso en tu casa, orar en tu casa, tener tiempo donde sientas la presencia de Dios así de power como la siente la iglesia, también la sientes en tu casa. Y es súper genial pensar en esto porque al final nosotros lo que hacemos, lo hacemos porque queremos estar con el Señor, queremos tener comunión con el Señor. Entonces, limitar al Señor, hay una canción, un corito sumamente antiguo que de hecho hablando de las raíces de la iglesia, que dice baja Dios de las nubes, llévalo a la fábrica donde sí, trabaja, pues, claro. quita a Dios de los templos y clávalo dentro de tu corazón. De hecho hay una banda chilena que cantaba, que era la banda Liberación, que me encantaba mucho la versión que ellos tenían. Y yo decía, porque mi Dios no es un Dios muerto. Si tú crees que está muerto, equivocado estás. Entonces, a lo mejor realmente lo creemos y efectivamente creemos que Dios no es un Dios que está encerrado en un templo, pero muchas veces nuestra actitud al salir del templo es como que lo dejáramos guardado acá. Así como, Señor, te vine a ver. Y no, pues si yo me voy contigo, viejo. Oye, cuando se haga la edición de esta cápsula, podríamos poner ahí un pasecito de la versión. Buenísimo, y además podríamos poner los subtítulos de cuando habló en inglés acá el brother también. Del nombre de los periódicos. Sí, eso podría ser también. Que me sirven de algo los años de U que estoy pagando. Sí, entonces... Miren, ¿por qué nosotros hacemos esto de que la gente traiga su aceite, bendecir su aceite? ¿Y por qué? Porque de esa manera les motivamos, de alguna manera les condicionamos, ¿cierto?, amistosamente a que lleguen a casa y echen mano a la presencia del Señor con algo visible. Entonces que al orar en las paredes, ¿cierto?, en los dinteles de las puertas, en los marcos de las puertas, en el dormitorio de sus hijos, ¿cierto? Una hermana que le echó a la camisa del esposo, la ropa del marido, ¿cierto? Todo así. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Está creyendo firmemente que el Espíritu Santo es algo tangible, es algo concreto, que tiene eficacia sobre cosas que son reales. Tengo a mi hijo que está medio descarriado, que está alejado del Señor. Voy a orar aquí en su pieza, la voy a bendecir. ¿Te fijas? Estamos pensando que el Espíritu Santo es algo muy potente y muy real para intervenir en algo concreto en la vida. Entonces, ese es el consejo. Sí. Pastor, a mí, antes de ir terminando, a mí me gustaría saber un poco cómo... Ya, estamos hablando del avivamiento y de todo lo que de todo lo que es como más contemporáneo a nosotros, porque igual, fuera de que esto pasó hace 100 años, sigue siendo contemporáneo. Sí. ¿Usted me podría hablar un poco de Hechos 1? De, por ejemplo, el por qué tenían que estar en Jerusalén. O sea, yo sé que es porque había una fiesta, pero mucho contexto de la fiesta yo no tengo. Ah, ya, claro, perfecto. Tú sabes que la Pascua, la predicamos el otro día, ¿cierto? No es Navidad. La Pascua, no es Navidad. La Pascua, ¿cierto? Es el momento de la salida de Egipto. Ya. El momento en que dejan de ser esclavos y comienzan a ser un pueblo libre. Por eso el calendario nuevo, por eso, ¿cierto? El calendario que compramos. Sí, echar a andar el tiempo como si fuera algo nuevo. Perfecto. O sea, sí, lo del calendario también es una cuestión concreta, es decir, aquí en este calendario yo profetizo que veré el tiempo nuevo que Dios me da. Es una manera de aterrizar algo que a veces queda como medio abstracta. Sí, una idea abstracta, hacerla tangible y concreta. Ya. Entonces, la Pascua, ¿cierto?
que marcó la salida del pueblo de Israel, es un hecho que marca el primer día del primer mes del año del calendario judío. 51 días después, ellos llegan al monte Horeb y recibe Moisés la ley de Dios. Entonces, el Pentecostés, ahí no podía haber todavía una fiesta de cosecha porque estaban en el desierto, claro, pero sí ese evento 51 días después está marcado porque reciben la ley. 51 días antes dejan de ser esclavos y después de ese lapso de tiempo reciben la palabra de Dios, reciben las directrices de Dios. Entonces, cuando se asentaron en la tierra prometida, después que celebraban la Pascua, ¿cierto? Ellos celebraban la fiesta de la cosecha porque les coincidía con la cosecha del trigo, con la siega, digamos, con cegar, ¿cierto? El trigo. Y entonces esa fiesta era para recordar que lo que Dios les había dicho se cumplía y para celebrar, ¿cierto? Que en algún momento habían recibido directamente la palabra de Dios. Entonces, mira cómo la simbología hermosa. ¿Te fijas? Después de que celebraran la Pascua, 51 días después, ellos vienen y celebra ahora la iglesia que forma Jesús, celebran la última revelación de Dios para la humanidad, que es la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Ahora, quedarse en Jerusalén, claro, tenía el sentido de algo que no se podía ver todavía, que era que Pedro le iba a predicar a mucha gente que andaba de todas partes del mundo, porque en las fiestas solemnes la gente solía venir de todos lados, ¿cierto?, de donde habían judíos, venir a Jerusalén para celebrar en el templo, para celebrar acá en su nación. Era como, no sé, cuando antes de las elecciones, ¿cierto?, cuando no se podía votar en el extranjero, y la gente del extranjero venía, ¿cierto?, para votar en el país. Así, era una fiesta que convocaba mucho a la gente. La dispersión o diáspora era, en el fondo, la palabra que sirve para designar a la repartición de judíos por todos lados. Cuando terminó el cautiverio, no todos volvieron a Jerusalén, pues algunos se quedaron, ya estaban asentados, ¿cierto? Tenían su minimarket, tenían, claro, ¿cierto?, su restaurante, tenían su sastrería, tenían su banco, los judíos, claro. Entonces, ¿para qué se iban a volver? Entonces, por eso se quedaron por muchos otros lados. Un día podríamos hacer una cápsula del periodo intertestamentario y hablar de todo eso, porque es bien interesante. Sí. Ya, pero entonces, el Pentecostés, ¿por qué les pidió que se quedaran en Jerusalén? Porque necesitaba que la iglesia fuera obediente. Entonces, al obedecer y quedarse en Jerusalén, a pesar de que era difícil, que estaban siendo medios perseguidos, ¿cierto?, que ya había surgido la idea de que los discípulos se habían robado el cuerpo, que no había habido tal cosa como una resurrección, ¿sí? Y vean la película, hay una película que habla de eso, se llama Risen. Está en Netflix, parece, que un soldado romano que le encargan averiguar y echar a andar el rumor de que se habían robado el cuerpo para que no existiera, claro, tal cosa como una resurrección. Para que no fuera como tan mesiánico el tema. Bajarle el perfil totalmente. Claro. Y se pusieron de acuerdo, enemigos acérrimos, por los fariseos con los romanos, claro, ¿no?, para desvirtuar el relato. Haciendo todo bien los fariseos. Sí, siempre. Sí. Secos, pero para hacer puras leceras, claro. Entonces volviendo al avivamiento tangible, ¿cierto? Fueron lenguas repartidas, ¿cierto? Y hubo un cambio tangible en los seguidores de Jesús. Y lo otro, perdón. No, quería preguntar acerca de lo que usted predicó, yo lo había escuchado antes, eso de que después de la muerte de Jesús habían como 500 personas que lo vieron. Sí. Y quedaron... O sea, como que no se sabe qué pasó con ese 380. Sí, porque siempre en la espera de una promesa, la suma bien. Siempre en la espera de una promesa se va enfriando el ánimo, pues. Se va enfriando el ánimo. ¿Cuántas veces le ha pasado o han visto de gente que ha desistido que ha desistido después, sí? O sea, es probable que al principio del año partamos con de repente así una energía caballo inglés. Sin duda. Que aunque vaya un poco decayendo, que mantengamos la obediencia. O sea, como que siento que la manifestación del Espíritu Santo de un avivamiento es más la respuesta de una obediencia a una palabra que de la efervescencia de la misma. Sí, sin duda alguna. En los discipulados se ve harto eso. Parten harto, sí, terminan un poquitito. Sí. Los reales. Es que de hecho, incluso hasta colaboración, pues. De repente, y nos pasa que de repente, claro, hay algo que lo provoca. Es como cuando estás llorando por algo puntual, sobre todo cuando hay una enfermedad o cuando hay algo que lo necesitan mucho. ¿Cómo se deteriora el énfasis después que ya claro, hay y después que sale. Sí, entonces, yo de hecho por eso siempre he pensado, pastor,
porque yo igual en mi familia tengo familiares, por ejemplo, que yo llevo años orando por sanidad. Y yo en los años yo he entendido, Señor, yo creo que a lo mejor si tú la sanas completamente, capaz que no te busque más. No lo sé, a lo mejor estoy equivocado, pero tú sí lo sabes. Sí. Entonces de repente a lo mejor hay cosas que a lo mejor tú no puedes entender, pero en el fondo hay cosas que el Señor conoce y sabe por qué. Y a lo mejor a nosotros por lo mejor no es algo agradable, pero el Señor es sabio, po. Él sabe, como dicen, Él sabe lo que hace. Hacerlo bien es algo que cualquiera puede hacer a ratos, sí. Pero hacerlo bien y sostenerlo en el tiempo. Eso es increíblemente difícil. Eso es lo que transforma a las personas en personas que uno diga, wow, esta persona tiene una trayectoria. Eso es, como dijo un día este pastor evangelista, viejito, ya me voy a acordar del nombre, Motesi, el pastor Motesi dijo, lo único que puedo ofrecerles a todos los que siempre dan, llevan años ofrendando en este ministerio, es una trayectoria intachable, es una trazabilidad que usted puede verificar. Ese es nuestro gran valor y por eso sé que tú te atreves a seguir apoyándonos porque ves lo que hacemos y como lo hemos hecho a lo largo de muchos años. Y me pareció que era genial, que era fantástico. Nada mejor que ser consecuente, claro. Increíble. Sí. Quería hacer una acotación, hablando justo de eso, de la constancia, como pensándolo en los discípulos y más específicamente en Pedro, y no es por... A mí me molesta cuando de repente los predicadores hablan mal de los discípulos en su temporada de los 3 años, porque era 3 años, ¿no? Tampoco era tanto. Claro. Pero claro, Pedro y la mayoría de los discípulos tenían unos destellos increíbles. Tú eres el Hijo de Dios. Genial, pa. Los demás discípulos igual tenían unos destellos increíbles, pero no había constancia. No había constancia hasta el punto de Hechos 1, donde cambia todo y ellos comienzan a ser constantes. Es verdad, si tienen de repente su onda un poco para abajo, cuando cagüines de eclesiástico. Pero la constancia como que comienza de ahí, como la activación de toda la palabra que recibieron. Y me gustaría que esta palabra fuera en mi vida y en la vida de muchos hermanos que de repente se sienten como que han pasado años y años y años y han tenido momentos de gloria, momentos de destello de amo la presencia del Señor me acompaña, y momentos donde se sienten realmente Pedro ahogándose en el lago. Que sea el momento quiebre de su vida donde digan, yo de aquí empiezo a hacer toda la palabra que recibí, todas las predicaciones que escuché, todas las palabras que me dieron, y aquí comienza a ser vida y aquí yo comienzo a ser constante porque recibí el Espíritu Santo que me acompaña diariamente, y eso, el Espíritu Santo que me da la constancia y comienza a fructificar todo lo que fue sembrado en mi vida, tanto palabra, tanto cariño, tanto restauración en esta iglesia sobre todo, y comienzo a tener una vida constante y una vida como viva en el Espíritu Santo. Eso. Eso tiene que ver, pastor, con lo que mencionaba Diego, un poquito también como con las convicciones que a lo mejor puedas tener, ¿o no? Porque en el fondo yo creo que todos pasamos por momentos, yo de hecho, por muchos momentos donde a lo mejor no he tenido como cero ganas de congregarme, pero es heavy, así como que no, ya todo veo mal, nada me gusta. Pero nunca he dejado de congregarme, a pesar de... ¿Y es por qué? Porque en el fondo hay pequeñas cosas que a lo mejor para mí son convicciones, y es como una de ellas es que yo estoy convencidísimo de que me debo a Él, porque Él dio su vida por mí y eso así como que nadie me lo va a arrancar, entonces yo sé que se lo debo. Y ha pasado un momento donde no he querido ir a la iglesia, así que si a alguien más le ha pasado, creo que no es el único. Pero esa convicción puntual, a lo mejor en esa cosa puntual, yo digo, lo que también me ha mantenido como de seguir sirviendo. No sé si tendrá un poquito también como con eso. Totalmente. Ir sin ganas, pucha, es algo que en la vida hacemos para ir a la pega, para ir, no sé, al médico, para ir a muchas cosas. Me acuerdo de las cuentas y me paro. Sí. Correctísimo. Sí, me parece fabuloso. Yo creo que la experiencia interna... Muchas veces servimos al Señor por una motivación externa. Alguien está enfermo. Muchas veces servimos al Señor porque alguien influyó sobre nosotros. Me agrada ir a esta iglesia porque me gusta ver esto, me gusta ver esto otro, pero la motivación sigue estando fuera de ti. Pero cuando hay una profunda experiencia con el Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces se puede ir sin ganas. ¿Por qué? Porque claro, la carne no siempre va a tener ganas, no siempre se alinea con lo que anhela el Espíritu.
pero forzamos a la carne porque hay una convicción en el Espíritu, porque eso habla de una experiencia profunda con el Espíritu Santo. Entonces, el avivamiento, claro, es algo concreto porque no es etéreo, no es difuminado, no es abstracto, sino que tiene una explicación ahí concreta. Y también es tangible porque vemos sus características, vemos sus manifestaciones. Entonces no es algo que, digamos, solo se siente en el corazón. No, es real, yo lo veo actuando. Y también apuntaban ustedes en sus opiniones a lo último que dice el eslogan de este año, ¿cierto? Transformador. No puede dejarte incólume, no puede dejarte siendo el mismo. Puede que, y quiero dejar esto súper en claro para que alguien sienta alivio al ver esta cápsula, y que le agradezco que haya tenido la paciencia de llegar hasta este punto de ella, ¿sí? De estos dispersos relatorios. Que no se hayan desconectado. Sí, que es que muchas veces sí, no nos hagamos expectativas que el cambio va a ser instantáneo o inmediato. No, el Espíritu Santo está dispuesto día a día a ir luchando contra tus hábitos, a ir luchando contra tus desánimos, a ir luchando contra que caigas ante una tentación. No te creas que, no, el Espíritu Santo no está en mí, entonces, porque ¿cómo llevo 10 años y todavía no estoy siendo el cristiano que quisiera ser? ¿Sí? Claro, en un año como este y en un bombardeo de sermones como estos que vas a tener, se te va a hacer claro que tienes que prestarle una colaboración al Espíritu Santo para que ayudarle a que te ayude, ¿sí? Claro. Pero no te autodescalifiques porque no has logrado ser todavía el cristiano que quieres ser, siendo que hablas en lenguas. Entonces dice, ¿de qué me ha servido tener el Espíritu Santo si mi carácter sigue siendo podrido, si sigo de pronto viendo páginas que no debo, si sigo mintiendo cuando me siento apretado? ¿Me hago entender? Entonces, no te deprimas por eso, sino que entiende que el Espíritu Santo no está poniendo así como, ya, vengo a ti, pero tienes 30 días para cambiar, ¿eh? Vengo a ti, pero tienes de aquí a mañana para cambiar. Van a haber veces que sí, hay cambios que hace el Espíritu Santo así, maravillosos, sobre todo en la gente que viene del mundo que yo vengo, los drogadictos de un día para el otro odian las drogas, odian el alcohol. A otros nos costó harto tiempo, ¿sí? Todavía ando con... No, mentira. Y ha sido una lucha, ¿cierto? Pero sí que ha sido una lucha constante. Nunca me dejó. Me tomó como un año a mí terminar mi relación con las drogas, con el alcohol, con el cigarrillo sobre todo. Me tomó como un año y me daba mucha vergüenza y sentía que lo estaba defraudando, pero me di cuenta que cada día que fui ganando fue un día más para llegar a un cambio total. Sí. Yo quería mencionar algo. Sí. Lo que pasa es que eso que usted señala, yo lo veía así como, en el fondo, claro, hay cosas que a lo mejor nos van a seguir costando. Sí. Pero siento que cuando está como ese deseo pleno y el Señor toca tu vida, tú estás en conflicto con lo que al Señor le desagrada. Sí. Entonces, ahora yo lo veo así, o sea, me va a costar, va a haber un momento donde me voy a equivocar, y qué bueno que en el fondo lo señala, porque a lo mejor muchas personas se sienten, pucha, yo sigo haciendo esto y el Señor a lo mejor por eso no me... No, pero si tú estás en conflicto con tu pecado, o sea, vais por el camino correcto. O sea, correcto, si no estáis en conflicto y te da lo mismo mentir, te da lo mismo, claro, ya, ahí ya tenemos... Ahí sí tenemos un problema. Sí. Perfecto. Así que cerramos esta página de hoy agradeciéndoles a la sintonía, ¿cierto? Y diciéndoles el avivamiento. Lo vas a ver en tu vida como algo concreto, como algo tangible, como algo profundamente transformador. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Decirle, te quiero ayudar, aquí estoy, quiero que tú hagas tu obra en mi vida. No me miento, no me engaño, no justifico, sino que aquí estoy, pongo mi cabeza. Esto estoy haciéndolo mal, quiero que me ayudes. Como dijo David, he pecado contra ti he pecado, Señor, pero no me quites tu presencia. Prefiero hacer lo que tenga que hacer, pero no me quites tu presencia. Amén. Eso. Que el Señor los bendiga, chicos. Amén, pastor. Bueno, terminamos con esto nuestra cápsula de bendición número 3. Estaremos grabando más y estaremos subiendo más, así que mucha bendición a todos los que nos están viendo. Adiós. Chao, bendiciones.